Hoy es mi cumpleaños, una ocasión especial que solemos celebrar con una barbacoa. Es nuestra tradición invitar a parientes cercanos, amigos y vecinos. Sin embargo, este año el acontecimiento nos ha parecido algo inusual y bastante extravagante. Para manejar una gran cantidad de comida, compramos parrillas y ahumadores adicionales. A pesar de que hoy era mi día especial, me encargué de la parte principal de la cocina. Admito que mis dotes culinarias no son sobresalientes, pero el resultado final cumplió nuestras expectativas. Ser el chef tenía sus ventajas, como llevar siempre una cerveza fría en la mano izquierda para refrescarme mientras cocinaba la carne con inquebrantable diligencia. Ahora surgía la pregunta, ¿quería mi regalo de cumpleaños de inmediato o prefería esperar a la noche? Me esperaba una ducha caliente, y Emilia me saludó con una amplia sonrisa en la puerta del baño. Me dijo que nos veríamos esta noche. Decidí bajar a ayudar a los chicos, pues Alejandro, nuestro hijo de 18 años, planeaba marcharse a Texas, seguido de Luis, que era un año más joven pero ya tenía una beca en Auburn. Eran unos hijos excelentes, y yo atribuía su educación a los esfuerzos de Emilia. Mi principal función fue proporcionarles un hogar confortable para crecer. Estaba orgulloso de haberles inculcado una fuerte ética del trabajo, pero no podía evitar desear ser un padre más comprensivo. Durante su crianza, pasamos mucho tiempo en el patio trasero y en la terraza, asegurándonos de que todo estuviera en perfectas condiciones. Luego encendimos varias parrillas, empezando por las costillas en el ahumador. Mientras que las hamburguesas, los perritos calientes y los filetes eran sencillos, las costillas requerían una atención especial. Alejandro manejó hábilmente el ahumador y Luis asó cuidadosamente la carne. Todo fue tan bien que casi pude relajarme y dejar que ellos se encargaran de todo. Emilia llegó a tiempo para unirse a nosotros tras los preparativos. Sus dos hermanas también vinieron a ayudarnos con otras tareas. Tuvimos más de 50 invitados, así que fue una gran celebración. Siempre me sorprende cómo los amigos aparecen por arte de magia cuando hay comida gratis. A pesar de tener más de 40 años, sigo sintiéndome como una veinteañera de corazón. El mes que viene celebraremos nuestro 20º aniversario de boda con Emilia, un testimonio de la fortaleza de nuestro matrimonio. Nuestro viaje juntos ha estado lleno de acontecimientos y alegrías. Puede que nuestra vida en común no sea tan apasionada como antes, pero sigue proporcionándonos placer. Hace aproximadamente un año, Amelia empezó a trabajar y nuestra relación pareció enfriarse. La idea de un nido vacío pareció empujarla a salir de casa, y me alegró ver que encontraba la felicidad económica. En realidad no necesitábamos ingresos adicionales, pero Amelia buscaba la compañía que le proporcionaba su trabajo. Después del trabajo, en el patio trasero, los chicos y yo nos dirigimos a la ducha. Incluso tenía una camisa nueva que me trajo mi madre a principios de semana. Quizá no era mi estilo, pero ponérmela era un favor que no podía rechazar. Sinceramente, me sentía como un jeque hawaiano con esa ropa. Amelia hizo una sabia elección al insistir en que me pusiera un delantal, que resultó ser un práctico complemento para mi look. Pronto empezaron a llegar los invitados con deliciosos platos, regalos y bebidas sin alcohol. El tiempo era perfecto y prometía un día precioso. Amelia, como siempre, estaba impresionante y desempeñó sin esfuerzo el papel de anfitriona perfecta. A punto de cumplir 40 años el año que viene, seguía manteniendo su aspecto juvenil y no aparentaba más de 30 años. Estaba deseando pasar fines de semana exóticos y vacaciones memorables con Amelia. Era una oportunidad para crear recuerdos preciosos y recargar energías. Tras años de abnegada paternidad, vi cómo Amelia se movía con elegancia entre las mesas, asegurándose de que todo estuviera perfectamente dispuesto. Encarnaba la esencia de la esposa y madre perfecta, algo de lo que me siento orgulloso. ¿Qué más podría desear un hombre? Pronto, todos se reunieron para disfrutar del festín. Los platos de deliciosa comida aparecían y desaparecían por todo el patio. Por suerte, la mayoría de los invitados trajeron sus sillas, lo que evitó problemas de asientos.
Teníamos neveras llenas de bebidas, una con cerveza fría y otra con refrescos para los que preferían opciones sin alcohol. La tarta, a buen recaudo en la cocina, esperaba pacientemente su momento. Entre la multitud había alguien que no me resultaba familiar y que no sabía de dónde venía. Su cara no me sonaba de nada. Una figura alta vestida con una americana azul oscuro se paró ante nosotros, deteniéndose en el límite de la zona de fiesta para hablar con un vecino. El vecino llamó a Amelia y le entregó un sobre de su chaqueta. Amelia aceptó el sobre con expresión solemne, y el hombre hizo una breve declaración. Luego se marchó tan discretamente como había venido, dejando a todos en suspense. Amelia se quedó helada, con expresión inexpresiva. Tras una rápida mirada en mi dirección, se retiró al interior de la casa. Me quedé en silencio observando la situación. El animado parloteo de los invitados se convirtió en susurros que intentaban romper la tensión del ambiente. Comprendiendo la necesidad de romper el silencio, alcé la voz y anuncié que los que quisieran más costillas se sirvieran ellos mismos. Unos instantes después, Alejandro y Luis se acercaron cautelosamente, tratando de entender la situación. Luis preguntó qué estaba pasando y yo solo pude responder encogiéndome de hombros. Alejandro se dirigió hacia la casa, pero le toqué el hombro para indicarle que se detuviera, negando con la cabeza. Le sugerí que comprobara si necesitábamos más bebidas o cerveza, con la esperanza de distraer su atención durante un rato. Cuando las conversaciones en el patio trasero volvieron poco a poco a la normalidad, sentí cierto alivio. Sin embargo, al cabo de 10 minutos, me di cuenta de que había llegado el momento de hablar con mi mujer. Pero antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, Luis se unió urgentemente a la conversación, con su voz llena de preocupación. Me informó de que mamá se marchaba en el Mustang. Luis dirigió mi atención al patio delantero de la casa, y vi mi Mustang negro bajando por la calle a una velocidad alarmante. Cuando todo el mundo en el patio dirigió su mirada a este espectáculo, un repentino silencio descendió sobre el animado ambiente. Era extraño ver a Amelia conduciendo el Mustang. Normalmente conducía el monovolumen, pero en su ausencia, el Mustang parecía la opción preferible. Tras la abrupta marcha de Amelia, quedaron muchas preguntas pendientes, pero sabía que tendrían que esperar hasta que ella regresara a casa. Por desgracia, las cosas empeoraron. Carmen, la hermana de Amelia, llegó con la tarta y yo hice un débil intento de mostrar alegría. Sin embargo, su ausencia se cernió sobre el ambiente de alegría como una sombra oscura. Uno a uno, amigos y vecinos se despidieron y volvieron a casa. Los familiares más cercanos se quedaron un poco más, pero al final todos los asuntos quedaron zanjados y no hubo nada más que arreglar. Por desgracia, la repentina marcha de Amelia seguía siendo un tema de conversación intacto. Parecía que todos evitaban deliberadamente hablar de ello, tratando de mantener una sensación de normalidad. Ahora, solos en casa con mis 2 hijos, el silencio nos envolvía. Me miraban buscando señales o explicaciones, pero yo no tenía nada que ofrecerles. Sentada en el sofá, me quedé sola cuando se fueron a sus habitaciones por la noche, y por la mañana, seguía allí sentada. Alejandro y Luis se levantaron temprano, sin perder tiempo en devolver las parrillas y demás enseres prestados a nuestros amables vecinos. El aroma del café recién hecho me tentaba a levantarme del sofá, pero la ausencia de Amelia seguía pesando sobre mí. Fuera lo que contenía el sobre, debía de ser muy importante para que se marchara tan bruscamente. Intenté ponerme en contacto con ella por teléfono varias veces, pero su teléfono, naturalmente, estaba apagado. Pasé la mayor parte de la noche en vela, atormentado por mis pensamientos, intentando descifrar la verdad que se ocultaba tras esta situación. Al devolver los objetos prestados, Alejandro y Luis intuyeron que necesitaba espacio personal y se marcharon. Les agradecí su comprensión. En busca de consuelo, me di una larga ducha caliente con la esperanza de que aliviara la situación, pero, por desgracia, el alivio duró poco. Al darme cuenta de que hoy era domingo, supe que poco podía hacer en la situación actual. No obstante,
decidí considerar la posibilidad de pedir ayuda a la policía. Aunque personalmente no conocía a ningún agente ni detective, tenía algunos conocidos en el juzgado a los que podía acudir. Tal vez pudieran ofrecerme orientación o ayuda en esta difícil situación. En nuestro acuerdo financiero, Amelia y yo teníamos una tarjeta de crédito y otra de débito. La tarjeta de débito cubría nuestros gastos cotidianos, mientras que la de crédito se utilizaba principalmente para compras importantes. Nuestro objetivo era pagar las dos tarjetas al completo cada mes. Si Amelia tenía problemas, probablemente tenía que utilizar estas tarjetas. Normalmente, las transacciones con tarjeta de crédito aparecían en nuestro extracto bancario al cabo de unos días, pero los gastos con tarjeta de débito se notaban inmediatamente. Pasaron varias horas y empecé a preocuparme. Decidí comprobar primero nuestra tarjeta de crédito. Sin embargo, tras un examen minucioso, no encontré signos de actividad inusual o no autorizada. Por otro lado, las transacciones de la tarjeta de débito contaban una historia diferente. Aproximadamente 2 horas después de la salida de Amelia, esta hizo una compra de gasolina en Pensilvania, cerca de la frontera con Ohio. 2 horas más tarde, realizó otra compra de combustible en Illinois. La última transacción registrada tuvo lugar en un cajero automático de Cedar Rapids, donde retiró $300 en efectivo. Mientras estaba allí sentado, sorbiendo mi tercera taza de café, me di cuenta de la cruda realidad. Amelia no tenía intención de volver. No se estaba tomando un descanso para reflexionar, estaba huyendo activamente de algo. Aunque quería a mi mujer y no le deseaba ningún mal, no podía aprobar sus acciones. Mi corazón se llenó de una mezcla de emociones al darme cuenta de que nuestra relación estaba en estado crítico. Aunque era domingo, cancelé rápidamente ambas tarjetas en 10 minutos. Una hora más tarde, fui a la policía a denunciar el robo de mi Mustang, pero decidí no mencionar que se lo había llevado mi mujer. En su lugar, denuncié la tarjeta de combustible que había dentro del coche, utilizada en 3 estados, lo que indicaba una dirección hacia el oeste. Aunque me sentía avergonzada por no revelar toda la verdad, parecía la única forma de llamar su atención. Por desgracia, estaban más interesados en pasar de mí que en investigar a fondo las circunstancias. Después de esas llamadas, hice un rápido inventario de la casa para ver qué faltaba y si algo parecía inusual. Tras una inspección más minuciosa, me di cuenta de que solo faltaban la cartera de Amelia y una pequeña bolsa de viaje. La idea de lo que podría haber metido en la maleta se me quedó grabada, lo que hizo aún más misteriosa su marcha. Durante horas pensé qué hacer con su teléfono móvil. Ya que había cancelado las tarjetas, esperaba que su ausencia la incitara a ponerse en contacto y dar una explicación de sus actos. Perdido en mis pensamientos, me perdí por completo el almuerzo antes de darme cuenta. Cuando llegó la hora de cenar, mis hijos trajeron un par de pizzas. A pesar de la abundancia de sobras del día anterior, admití a regañadientes que los trozos calientes y salados estaban deliciosos. Al final, nos reunimos para hablar de los acontecimientos. Compartí toda la información con Alejandro y Luis, y ellos me ofrecieron su apoyo incondicional. Aquella noche, encontré cierto consuelo durmiendo en mi propia cama, sin embargo, al cabo de unas horas, quedó claro que Amelia no tenía intención de tenderme la mano. Mientras tanto, Alejandro y Luis empezaron a trabajar en una empresa local de poda de árboles durante el verano. Era un trabajo duro, pero aceptaron el reto y disfrutaron del sentido de la responsabilidad que conllevaba su nuevo empleo. Al despedirme de ellos en el jeep, me quedé en el porche saludando con el corazón encogido. Sorbiendo mi café, deambulé sin rumbo por la casa vacía, aún lidiando con el final de nuestra relación y buscando respuestas que seguían siendo esquivas. Al final, decidí ponerme en contacto con el trabajo y pedir una semana libre para tener tiempo de resolver la situación y encontrar claridad. Trabajar como conductor, repartiendo grava en una cantera local, se volvió monótono en medio de todo el caos. A pesar del buen sueldo, el trabajo físico era pesado. Estaba sudoroso y cubierto de tierra, pero al menos no tenía que tomar decisiones.
Simplemente cargaba la mercancía, la entregaba y cobraba. En los primeros días de trabajo de Amelia en Prescott Casualty, solíamos asistir juntos a varios actos corporativos. Estas reuniones sociales incluían fiestas y picnics, lo que me permitía conocer a sus colegas. Sin embargo, en los últimos 6 meses, se hizo evidente que habíamos dejado por completo de asistir a esos eventos. Amelia ya no los mencionaba y habían dejado de ser importantes para ella. Aunque no soy muy bueno recordando a la gente que he conocido, me acuerdo de Miguel y Beatriz Gaucho. Miguel era un carpintero experimentado, y Beatriz trabajaba en la misma oficina que Amelia, en la compañía de seguros Prescott Casualty. Consciente de que necesitaba respuestas, decidí llamar a la empresa. Saludé a Beatriz por teléfono, me presenté como Carlos Oliveira y le pregunté si podíamos hablar. Beatriz parecía abrumada, dijo que en ese momento estaba muy ocupada y esperaba que no fuera algo urgente. Dudé antes de preguntar si Amelia había venido a trabajar hoy. La respuesta de Beatriz me sorprendió. Me dijo que no esperaban que se presentara. Seguí indagando y le pregunté por qué. Al otro lado de la línea se produjo un largo silencio que me inquietó. Estaba claro que Beatriz se sentía incómoda hablando conmigo. Vacilante, me contestó que no creía que debiera hablar de esto conmigo y me sugirió que hablara con mi mujer. Decepcionado, le confesé que lo haría encantado, pero que no sabía dónde estaba. Tras otra larga pausa, Beatriz añadió rápidamente que lo sentía, pero que tenía mucho trabajo y tenía que irse. Sin darme la oportunidad de decir nada más, terminó bruscamente la conversación, dejándome perplejo. En ese momento, tuve la sensación de que algo iba mal en Prescott Casualty, y Amelia me lo estaba ocultando deliberadamente. Todo se aclaró de repente. La razón por la que dejamos de asistir a eventos corporativos se hizo evidente. Amelia temía que alguien pudiera revelar accidentalmente sus secretos o levantar mis sospechas sobre su implicación en algo oscuro. Reflexionando sobre la situación, cogí una cerveza fría y salí al porche, buscando consuelo y la oportunidad de ordenar mis pensamientos. Echando la vista atrás, ahora puedo decir que hubo varios acontecimientos en los últimos meses que me llamaron la atención. Sin embargo, en aquel momento no les presté mucha atención. Un cambio significativo fue el aumento de las horas extraordinarias de Amelia. Aunque al principio no eran motivo de gran preocupación, ahora se habían convertido en algo habitual y adquirían un significado diferente. A la luz de los recientes acontecimientos, se me ocurrió que Amelia dejó gradualmente de hablar de su trabajo cuando estaba en casa, y mantuvimos intencionadamente las distancias para no relacionarnos con sus colegas. A pesar de estos cambios, me di cuenta de que no había alterado su aspecto ni su estilo de vestir. No se había comprado recientemente ropa nueva ni zapatos de moda. Además, no recordaba ninguna llamada telefónica o correo electrónico sospechoso que pudiera suscitar dudas. Teniendo en cuenta la confianza que tenía en mi mujer, parecía que no había motivo para dudar de sus acciones o su comportamiento en casa. Amelia seguía siendo amable y cariñosa, y nuestra conexión romántica se mantenía fuerte. Sin embargo, a pesar de mi creciente preocupación, me di cuenta de que había llegado el momento de buscar más ayuda. Me vino a la mente Jorge Curry, un viejo amigo del colegio que trabajaba en el juzgado y tenía ciertos conocimientos informáticos. Aunque no estaba del todo seguro de su función concreta, sabía que se ocupaba de informática en cierta medida. Me puse en contacto con Jorge, le expliqué la situación y le pedí su opinión. Acordamos reunirnos en persona junto a la puerta acristalada cuando terminara de trabajar para discutir el asunto y, con un poco de suerte, encontrar juntos una solución. Antes de ponerme en camino, decidí llamar a Ron Will Home Builders, la empresa constructora, y me enteré de que Miguel, el colega de Amelia, estaba trabajando en un proyecto cercano, construyendo un complejo residencial. Decidí visitarle hacia el mediodía, justo después de comer. Normalmente no me costaba devorar mi burrito de Taco Bell, pero hoy solo pude comer la mitad. Pensaba demasiado en la conversación que iba a tener con Miguel. Al llegar a la obra, me di cuenta de que el equipo aún estaba almorzando.
Sentí una gran expectación cuando Miguel me vio y se acercó a mi coche con una cálida sonrisa. Su actitud era mucho más amistosa que la de Beatriz, lo que alivió un poco mi inquietud. Miguel me saludó cordialmente, señalando que se alegraba de verme. Adivinó que quería hablar de Amelia, y yo asentí con la cabeza, explicándole que hoy había hablado con Beatriz, pero que no me había dado la información que necesitaba. Sugerí hablarlo de hombre a hombre, sin palabras innecesarias. Apreciaba la franqueza de Miguel, pero también sabía que si intentaba engañarme o ocultarme información crucial, mi paciencia se agotaría rápidamente. Miguel empezó muy serio, explicando que normalmente se desconecta cuando Beatriz empieza a hablar de trabajo. Compartió lo que pudo, diciendo que Amelia lleva casi 6 meses saliendo con un hombre casado de la oficina. Intentaron mantenerlo en secreto, pero los rumores se extendieron rápidamente. Beatriz y otras mujeres se enteraron, y las cosas empezaron a cambiar. Notaron mi ausencia en los actos de la empresa, y muchas sospecharon que Amelia me mantenía alejada deliberadamente. Miguel continuó con pesar, disculpándose por no poder dar más información. Admitió que no prestaba mucha atención a esos asuntos, pero se ofreció a averiguar más si yo quería. Apreciando la oferta de ayuda de Miguel, le contesté diciéndole que no se molestara. Le agradecí que compartiera con nosotros lo que sabía. Los nuevos detalles que me dio Miguel me dieron una imagen clara de la situación, sin dejar lugar a malentendidos. Me había perdido lo que estaba ocurriendo en mi propia casa. Irritada y dolida, apagué inmediatamente el móvil de Amelia para que no pudiera ponerse en contacto con nuestra casa. Al volver a casa, sonó el teléfono. Era una llamada de la policía de Cedar Rapids. Me informaron de que habían encontrado el Mustang de Amelia en el aparcamiento de la estación de autobuses. Lo habían remolcado a un depósito y yo podía recuperarlo en cualquier momento, siempre que pagara $300. Decidí recabar más información y fui a la comisaría antes de recoger el coche. En la comisaría, recibí un informe sobre el coche abandonado de Amelia. La información indicaba que había abandonado el coche y había decidido continuar su viaje en autobús. No pude determinar su destino exacto, pero sospeché que podría ser Westerly, aunque desconocía sus conexiones en esa zona. Para protegerme a mí y a mis hijos, decidí visitar el banco. Cerramos todas las cuentas conjuntas y abrimos otras nuevas solo a mi nombre. Además, revisé los beneficiarios y las pólizas de seguros, asegurándome de que mis hijos figuraban como beneficiarios. Con sentimientos encontrados, llegué por la mañana temprano al lugar de encuentro designado, la puerta de cristal donde tenía previsto reunirme con Jorge. Sin embargo, preocupada por la gravedad de la situación, tomé demasiadas copas antes de su llegada. Jorge empezó explicándome que hoy tenía que ser la vista del divorcio y que Amelia tenía que testificar, pero no estaba presente. Me dijo que María Pedro quería divorciarse de su marido, Cruz, y quería que Amelia testificara sobre lo que su marido le había hecho exactamente. Sin el testimonio de Amelia, el divorcio no podía seguir adelante. Asimilé esta información, dándome cuenta de que todo se estaba desarrollando según lo previsto. Parecía que María Pedro tenía pruebas sustanciales para apoyar sus afirmaciones, incluidas fotos, vídeos y grabaciones de llamadas telefónicas. En consecuencia, no necesitaba replemente la confesión de Amelia. Parecía que la llamada de Amelia pretendía humillarla y, al parecer, surtió el efecto deseado. Parecía que ya nadie prestaba atención a la situación de Amelia. No tenía nada nuevo que ofrecer y sus circunstancias ya no eran motivo de preocupación. Cruz Pedro, de hecho, admitió todo inmediatamente una vez que el abogado de su esposa presentó las pruebas, lo que llevó a la decisión instantánea del juez de conceder el divorcio. El divorcio finalizaría en 6 meses. Cruz se enfrentaba a importantes consecuencias económicas, ya que tendría que pagar una pensión alimenticia y una manutención de los hijos considerables, teniendo en cuenta que tenía 3 hijos, todos menores de 10 años. Este error tendría probablemente repercusiones financieras a largo plazo. Tras una larga conversación con Jorge, se despidió. Expresando el deseo de volver a casa con su familia,
le agradecí su ayuda y, dirigiéndome al camarero, pedí un café. Al principio quise tomar uno de los huevos rojos en escabeche del tarro de la barra, pero luego me acordé de la comida de la fiesta. A pesar de haber bebido un poco más de lo debido, conseguí llegar a casa sin suponer un peligro para mí ni para los demás. Reflexionando, reconocí que había sido una decisión imprudente. Como resultado, empecé a envolver 6 costillas en papel de aluminio. Al meter las costillas en el horno, decidí darme una ducha. Cuando volví a la cocina, solo quedaban los huesos. Alejandro y Luis habían devorado el cerdo nada más llegar a casa. Se burlaron juguetonamente de mí hasta que saqué una segunda tanda del horno. Alejandro parecía especialmente entusiasmado con la situación del Mustang. Tras 20 minutos de conversación, finalmente accedí a que ambos tomaran el autobús hasta Cedar Rapids y luego condujeran el coche hasta su casa. Les asigné $600 para sus gastos. Luis redactó hábilmente un documento en el ordenador, autorizándoles a recoger y conducir el coche hasta su casa. Impresionado por su competencia, decidí callarme y firmé el documento. A la mañana siguiente, desayunamos juntos en Yop antes de dejarlos en la estación de autobuses. No pude evitar reírme mientras subían al autobús, inseguros de lo que les esperaba durante su viaje de 2 días en Graham. Fue una valiosa lección de vida. Para asegurarme de que llegaban pronto, tomé la iniciativa e informé a la policía de Cedar Rapids de su inminente llegada. Asegurándome de que todo iba a salir bien, centré mi atención en la última tarea que requería mi atención. Localizar el despacho de Cruz Pedro me llevó algún tiempo. Cuando Beatrice se percató de mi presencia, su mano buscó instintivamente el teléfono. Sin embargo, el tiempo apremiaba. Sin molestarme en presentarme, empecé a ejecutar mi plan. Los guardias de seguridad intervinieron rápidamente y me sacaron de allí antes de que pudiera comprender la situación. Al cabo de un rato, me encontré en comisaría ante un juez que me condenó rápidamente a prisión. No hubo juicio. El intercambio entre el juez y yo fue breve. Me condenaron a 60 días de cárcel, pero, sinceramente, no me importó. Era mi primera oportunidad de liberación. Llamé a los chicos para informarles de la situación. Casi podía oír las risas de Luis al otro lado de la línea. Dejar la casa desatendida durante unos días podía parecer despreocupado, pero la realidad a menudo difiere de la televisión. Tenía que permanecer vigilante constantemente. La mayoría de los internos eran antipáticos y no tenían intención de hacerse amigos. Sorprendentemente, había poca interacción entre los internos más jóvenes y los más violentos. No había posibilidad de una habitación separada, así que tuve que compartir celda con un tipo llamado Joko. Desconocía el destino de mi hermano. Encontró a su mujer con otro hombre y la trató con rudeza. Sin embargo, Joko y yo conseguimos encontrar puntos en común durante el tiempo que pasamos juntos. Ocupé la litera superior de nuestra celda. La comida de la cafetería era rica en carbohidratos, algo que no me gustaba especialmente. Por suerte, Joko estaba dispuesto a ayudar limpiando las porciones sobrantes. Resultó ser el compañero de celda perfecto. 3 días después, Luis y Alejandro vinieron a visitarme. Dijeron que el viaje en coche había ido bien, pero se mostraron reacios a volver a viajar en autobús en breve. Por desgracia, no tenían información sobre el paradero o la situación actual de Cruz. Sin embargo, Luis y Alejandro no pudieron aportar ninguna información nueva sobre el paradero de su madre, pero trajeron 2 cajas de cigarrillos como regalo. A pesar de que Alejandro no fumaba, creía que los cigarrillos podían tener valor para el comercio, probablemente influido por haber visto demasiadas películas. En cambio, Joko se alegró mucho cuando le di los cigarrillos. Me explicó que fumar le ayudaba a sobrellevar el aumento de peso que había sufrido durante su estancia en la cárcel. Parecía que dejar a los chicos solos en casa durante mi ausencia no causaba mucha preocupación. Alejandro, como era responsable, se había ido a la universidad.
Una semana antes de mi salida de la cárcel, se llevó el monovolumen y dejó el jeep para que Luis lo utilizara cuando yo volviera a casa. Luis y yo almorzamos en Red Lobster. Estaba preocupado por el último año de sus estudios. Lamentablemente, tendría que lidiar con los problemas sin mi presencia. Yo tenía otros planes. A la mañana siguiente, al pasar por delante de la mesa de Beatriz, parecía completamente aturdida. Sus ojos no podían creer lo que estaban viendo. Guiñándole un ojo a Beatrice, entré confiado en el despacho de Cruz, pero mi regreso triunfal duró poco. En apenas 3 horas, estaba de nuevo en el autobús, rumbo a las familiares paredes de la cárcel del condado, esta vez con una condena de 6 meses. A pesar de este giro de los acontecimientos, Luis encontró el lado humorístico de la situación y llamó inmediatamente a su hermano de College Station para comunicarle la noticia. Joko, mi compañero de celda de confianza, me recibió con los brazos abiertos. No pude evitar una sensación de satisfacción por haber conseguido llegar a Cruz de forma aún más eficiente esta vez. No podía negar la posibilidad de que esta vez sí que había causado impacto. Como era de esperar, perdí mi trabajo, lo cual no fue una sorpresa. Afortunadamente, tenía dinero suficiente para cubrir la hipoteca y los gastos corrientes. Luis se ocupó de todas las tareas con eficacia, sin tener que afrontar ningún problema. Además del apoyo incondicional de Luis, otros miembros de la familia me visitaban regularmente. Luis siempre se aseguraba de que tuviera un suministro constante de cigarrillos para Joko. Las hermanas de Amelia también expresaron sus condolencias durante las visitas, y ninguno de los miembros de la familia mostró signos de disgusto o desaprobación. Como no tenía noticias de Amelia, nos las arreglamos para celebrar Acción de Gracias y Navidad entre los muros de la cárcel. Pero menos de un mes después de mi salida de la cárcel, mi compañero de celda de confianza Joko, no es del todo exacto decir que lo perdí, ya que fue puesto en libertad antes que yo. Por desgracia, Joko se encontró en una situación difícil. Su mujer y su hermano ya se habían trasladado a Florida, y él no sabía qué hacer a continuación. Luis vio en ello una oportunidad y sugirió la genial idea de invitar a Joko a quedarse con nosotros hasta que encontrara apoyo. Luis se ofreció amablemente a ayudar a Joko a encontrar trabajo en una empresa de poda de árboles, pero Joko ya había decidido trasladarse a un clima más cálido en el sur, probablemente Florida. Curiosamente, el día antes de que Joko se fuera, ocurrió un incidente insólito. Cruz Pedro fue encontrado en el callejón del centro y afirmó que un desconocido le había atacado. Fue divertido que tuviera una coartada sólida con Joko. Tras salir de la cárcel, decidí que mi venganza contra Cruz era suficiente, sobre todo porque ya había abandonado la zona y no tenía interés en seguir persiguiéndole. Me matriculé en un curso para aprender a manejar camiones grandes, que resultó relativamente fácil en comparación con la conducción de volquetes, con la que ya estaba familiarizado. Como tuve que esperar unos meses hasta que Luis empezó su formación en Auburn, aproveché ese tiempo para reparar y mejorar nuestra casa, aunque contemplé la posibilidad de venderla. Sin embargo, las dificultades burocráticas asociadas a la transferencia de la propiedad únicamente a mi nombre me disuadieron de esa idea. Desde la marcha de Amelia, permaneció en completo silencio, sin dar ninguna información sobre su paradero. Luis aprovechó la oportunidad para llevar el Mustang a Alabama, teniendo en cuenta su atractivo para el sexo opuesto. Aunque personalmente no me gustaba, me di cuenta de que yo no era tan joven y atractivo como él. Al final, conseguí encontrar una pareja dispuesta a comprar la casa, a pesar de las sombras que se cernían sobre su historia. Aunque no estaba del todo segura de la declaración del abogado, la pareja llegó a un buen acuerdo por la casa. El abogado les aseguró que no era necesaria la firma de Amelia, y no vi razón alguna para discrepar. Lo único que quería era desprenderme de la propiedad sin complicaciones. Invertí el dinero del depósito inicial de la venta de la casa en una plataforma de perforación con zona para dormir. Antes de darme cuenta, estaba en la carretera, experimentando por fin una sensación de libertad. Sorprendentemente, nunca tuve el deseo de divorciarme de Amelia. No me interesaba porque no tenía intención de volver a casarme.
Durante mi estancia en la cárcel, me di cuenta de que las oportunidades de tener relaciones significativas con mujeres eran bastante limitadas y la influencia de Joko no me permitía considerar otras opciones. Curiosamente, parecía que Amelia tampoco tenía intención de divorciarse. Como no recibí papeles de divorcio de ella, encontrar trabajo no me resultó difícil. Afortunadamente, no necesitaba el dinero desesperadamente y podía ser selectivo a la hora de elegir la carga para el transporte. Intentaba evitar el transporte de mercancías congeladas, vivas, tóxicas o explosivas. Además, evitaba los viajes invernales al norte de la línea Mason-Dixon. Adaptarme a los entresijos de la vida de camionero no me llevó mucho tiempo y, para mi sorpresa, descubrí que disfrutaba de verdad con mi nueva vida. Durante uno de mis viajes a Dakota del Sur con un cargamento de maquinaria agrícola, los acontecimientos dieron un giro interesante. Afortunadamente, era junio y el tiempo acompañaba. Después de entregar la carga, continué mi viaje hacia el sur, desviándome de la Interestatal 90 unos 8 kilómetros hasta que me topé con un establecimiento llamado Belly Up. A pesar de su apariencia discreta desde el exterior, el aparcamiento estaba lleno de grandes camiones y coches. Intrigado, decidí hacer una parada y echar un vistazo. Para mi deleite, descubrí que este restaurante servía desayunos 24 horas al día, 7 días a la semana, y las raciones no solo eran generosas, sino increíblemente deliciosas. Aunque la mayoría de los clientes eran lugareños, era evidente que algunos camioneros habían encontrado esta joya escondida. Ansioso por explorar lo que este restaurante tenía que ofrecer, pedí mi plato favorito y una taza de café. Mientras me acomodaba en la silla, me fijé en 3 televisores de pantalla grande repartidos por la sala, cada uno de los cuales mostraba programas diferentes que parecían atraer poco la atención de los clientes. La pantalla más cercana a mí mostraba mucho contenido político, y un vídeo, en particular, me llamó la atención. En ella, había un candidato carismático llamado Robert, que desprendía confianza con su brillante pelo plateado. Para mi gran sorpresa, junto a Robert había una mujer vestida impecablemente, parecida a Jacqueline Kennedy, con una gran sonrisa. No era otra que Amelia, mi Amelia. Antes de que pudiera asimilar del todo este inesperado espectáculo, mi atención se vio desviada por la llegada del plato de patatas más colosal que jamás había visto. Berta, la camarera, me lo puso delante, señalando en broma que era para mí y preguntando si necesitaba tabasco. Curiosamente, la botella de tabasco estaba hábilmente escondida detrás del salero, lo que llevó a Berta a revelar juguetonamente su ubicación y a rociar mis patatas con la salsa. Intrigada, le pregunté a Berta por la mujer que estaba junto a esta carismática figura. Se rió y me explicó que era el nuevo trofeo de Robert. Se rumoreaba que Robert necesitaba a su mujer para que le apoyara en sus ambiciones políticas y, tal vez, para contrarrestar los rumores sobre su orientación. Mientras vertía abundante tabasco sobre mis patatas, no pude evitar comentar que parecía tener algo más de 50 años para ser considerada un trofeo. Sin embargo, con el tiempo limitado, uno no puede permitirse ser demasiado exigente. También expresé mi opinión de que las mujeres mayores suelen ser parejas románticas más satisfactorias y le pregunté a Berta si estaba de acuerdo. Al observar el aspecto de la mujer, no pude evitar admirar su transformación. Su pelo, antes rubio, tenía ahora un elegante tono castaño claro, como si acabara de salir de un salón de alta costura. Un maquillaje impecable resaltaba sus rasgos faciales, y un traje perfectamente entallado acentuaba suavemente su figura. Distraído de la televisión, me di cuenta de que Berta había vuelto a sus quehaceres, probablemente porque la cafetería estaba llena, y el aparcamiento lleno indicaba su popularidad. Me rellenó el café 2 veces mientras disfrutaba de un delicioso almuerzo, sin dejar rastro de comida en el plato. A pesar de los tentadores postres, mi estómago satisfecho no podía permitirse más indulgencias. Berta recogió mi plato vacío y me puso la cuenta delante. Al preguntarle por las elecciones, Berta respondió con un brillo en los ojos. Me explicó que estaban haciendo todo lo posible para que no ganara, ya que contaba con el apoyo de personas influyentes y con mucho dinero.
Los vecinos no querían saber nada de él, pero, por desgracia, carecían de votos o fondos para detenerle. Al sacar la cartera, una leve sonrisa apareció en mis labios. Berta se dio cuenta y no pudo resistirse a preguntarme qué me divertía y si tenía alguna información que compartir. Con una sonrisa, respondí, «Oh, puede que tenga alguna información». La curiosidad brilló en los ojos de Berta. Le pregunté con entusiasmo si realmente estaban unidos por los lazos del matrimonio, y ella asintió, añadiendo que su boda incluso fue televisada, algo así como un reality show. Tras una breve pausa, continué, mencionando que al parecer se habían perdido la tradicional luna de miel y estaban esperando a que él tomara oficialmente posesión de su cargo. Ella respondió con una sonrisa cómplice y dejó un billete de $10 sobre el mostrador. Me despedí de ella asegurándole que no había venido a crear problemas ni a inmiscuirme en asuntos que no me incumbían. Al salir, Berta se inclinó hacia mí y me preguntó si tenía algo que contarle, recalcando su importancia y su necesidad de descansar. Salí por la puerta con una persistente sonrisa en la cara, dispuesta a afrontar lo que pudiera esperarnos. Una vez instalada en el coche, ansiosa por un merecido descanso, me di cuenta de que Berta me miraba fijamente a través de la ventanilla. Justo cuando empezaba a dormitar para disfrutar del tan necesario descanso, unos insistentes golpes en la puerta me despertaron sobresaltada. Irritado, al principio traté de ignorar el ruido, esperando que cesara. Gruñí al insistente aldabonazo para que se marchara, pero el golpeteo persistente no hizo más que intensificarse. De mala gana, sucumbí a la insistente visita y abrí la puerta con cierto fastidio. En medio de la oscuridad y la lluvia había una mujer de aspecto severo con un abrigo. Esforzándome por verle la cara, refunfuñé que no había infringido ninguna ley y le ordené que me dejara en paz. Sin inmutarse, la mujer afirmó con firmeza que Berta le había pedido que hablara conmigo. A pesar del tiempo, insistió en robarme unos minutos. Irritada, accedí a escucharla de mala gana, aunque el cansancio pesaba sobre mí y estaba sedienta del necesario descanso. Le di un breve plazo de 10 minutos para la conversación, a lo que ella se plegó con una mirada y una voz decididas. Molesto por su insistencia, reaccioné enseguida, diciéndole que no me interesaba y que fuera a hablar con otra persona. Su respuesta fue algo decepcionante: «Maldita sea. Esto concierne a Amelia, nos vemos dentro en 10 minutos». Sorprendido por la mención del nombre de Amelia, accedí de mala gana a su petición. Cuando cerró la puerta y se marchó a toda prisa, una leve media sonrisa iluminó su rostro. El restaurante seguía repleto de gente y estaba bastante concurrido. Intrigada y algo escéptica, decidí acceder a su petición y me dirigí al interior, con la esperanza de desentrañar el misterio relacionado con la situación de Amelia. Cerca de la entrada del café había una zona con ropa de lluvia, que pronto se convertiría en ropa de invierno en un par de meses. La vi sentada en una mesa junto a la ventana con 2 tazas de café delante. Me llamó la atención su pelo negro, liso y brillante, con un pequeño mechón blanco a un lado. Al observar su rostro bronceado, me di cuenta de que llevaba un estilo de vida activo y estaba acostumbrada a las condiciones naturales. Su piel bronceada carecía de la suavidad típica de las personas más delicadas. De hecho, distaba mucho de ser una mujer joven. Parecía tener unos 30 años, posiblemente más cerca de los 40. Sus pómulos altos acentuaban unos rasgos faciales sin maquillaje. Tomé asiento en la cabina opuesta a la suya, le tendí la mano para estrechársela y me presenté como Rodrigo Sánchez. Ella me dio la mano y me contestó que se llamaba Sally Rojas. Por cortesía, le ofrecí algo de comer y le pregunté si tenía hambre, pero se negó, explicando que hacía apenas 3 horas que había comido su plato favorito y que no pensaba volver a hacerlo pronto. Lo dijo con una sonrisa. Sally me contó la razón por la que quería hablar conmigo. Mencionó que Berta le había indicado que yo podría tener información sobre Robert y Amelia. Perpleja, no pude evitar preguntar qué tenía que ver Amelia con todo esto. Sally respondió: «Mi hermano Albert se presenta contra Robert y», tras una breve pausa, añadió: «Así que sí, para mí es algo personal».
Sally explicó, pero no es solo personal. Albert representa los intereses de nuestro distrito, y creemos que mucha gente puede tener mala suerte si Robert sale elegido. Desconcertado, pregunté, vale, pero sigo sin ver la conexión entre su mujer y todo esto. Con simpatía, Sally asintió y explicó que ellos mismos no estaban del todo seguros. Lo único que sabían era que algo iba mal. El comité electoral intentó recabar información sobre Amelia, pero no encontró nada. La campaña de Robert seguía sin revelar ningún detalle. Tal vez fuera un asunto trivial, pero cada vez estaban más intranquilos, y Berta mencionó que yo podría arrojar luz sobre el asunto. Divertido por su ingenio, me reí en voz baja e hice un comentario juguetón sobre mis habilidades con el póker. Sally reafirmó mi afirmación con una mirada comprensiva y dijo, efectivamente, debes de saber algo, así que cuéntamelo. Terminando su café, no pude evitar reírme ante la ironía de sus palabras. Estoy dispuesto a responder a cualquier pregunta, empecé. Sally respondió aliviada, estupendo, nos ha estado volviendo locos, ¿cómo conoces a Amelia? Con un suspiro de sinceridad, le confesé, es mi mujer, llevamos casados más de 20 años y no nos hemos divorciado. Aunque hace muchos años que no la veo, a menos que se haya divorciado de mí sin que yo lo sepa, es probable que sigamos oficialmente casados. Sí, seguimos casados, afirmé. Sally puso cara de asombro y se calló al instante. Se quedó sentada en silencio, con la mirada fija en mí. Tras una breve pausa, por fin encontró la voz y formuló la pregunta crucial, ¿cuál era el apellido de soltera de Amelia cuando se casó? Su apellido de soltera era La Rocha, respondí sin rodeos. Sally ni siquiera intentó disimular su sorpresa. Dios mío, exclamó, con la voz llena de asombro. Esta noticia pareció despertar una tormenta de emociones en Sally. En medio de todo, Berta no pudo contener su alegría y se acercó apresuradamente a nuestra mesa, llamando la atención de todos. Me sentí abrumada por la vergüenza y la felicidad cuando Sally se levantó, conmovida por el momento, y besó a Berta en los labios, mostrando su alegría. Luego se dirigió a un rincón más tranquilo del restaurante y sacó el móvil para hacer una llamada. Todavía ligeramente ruborizada, Berta se inclinó hacia ella y le susurró que hacía 5 años que no veía a Sally tan excitada. Expresó su intención de regresar a su camión y volver al trabajo. Me despedí de ella y le expresé mi satisfacción por haberla conocido, dirigiéndome hacia la salida. La lluvia amainó momentáneamente, dándonos un breve respiro. Sin embargo, antes de llegar al coche, Sally me detuvo y me agarró de la mano. Insistió en que no podía irme ahora mismo y que necesitaba hablar con Albert. A regañadientes, accedí, entendiendo que una breve conversación no llevaría mucho tiempo. Consentí y declaré que estaría dispuesta a dedicarle unos minutos, aunque sinceramente, prefería dejar atrás el pasado. Me picó la curiosidad y pregunté por la hora de llegada de Albert, ya que Berta no lo había mencionado antes. Me aseguró que se reuniría con nosotros en mi casa. Entonces le pregunté si quería venir conmigo o prefería ir en su propio camión. Como respuesta, declaré que la seguiría, ya que me sentía más cómoda utilizando mi propio medio de transporte. Sally conducía un viejo Jeep, pero yo decidí confiar en mi propio coche. Cuando recorrimos unos kilómetros por la carretera de grava, quedó claro que nuestro destino era una casa vieja y desgastada. La zona alrededor del pozo indicaba que había alguien dentro. La ausencia de un césped tradicional fue sustituida por una abundancia de grava. Aunque intenté evitar ensuciarme, lo que resultó ser una tarea difícil dadas las circunstancias, al notar la ausencia de otros vehículos supuse que Albert aún no había llegado. Al entrar en la habitación, me llamó la atención la zona designada cerca de la puerta para colgar los abrigos mojados y guardar los zapatos. Parecía práctico, sobre todo teniendo en cuenta la presencia de muchos abrigos y botas en el pasillo. El interior de la casa tenía una distribución única, más parecida a un aula que a una sala de estar tradicional, con escritorios y ordenadores en lugar de mesillas y lámparas de mesa. Admirando este ambiente único,
establecí contacto visual con 3 de los adolescentes de Sally que me observaban. Rompiendo el silencio, Sally me presentó, explicando mi presencia para ayudar al tío Albert. A continuación, Sally presentó a sus hijos, Julio, el mayor, seguido de Marcus y el menor, Jesús. Todos sonrieron cortésmente y asintieron. Confesando, no pude evitar sonreír ante esta situación y solté una risita. Me reí y comenté, es curioso que todos sus nombres empiecen por la letra T, no puede evitar hacerme sonreír, sobre todo teniendo en cuenta que tengo 2 hijos que se llaman Alejandro y Luis. Rompiendo primero el silencio, Julio, quizá intrigado por nuestra conexión o deseoso de iniciar una conversación, preguntó por el paradero de mis hijos, ignorando la mirada de desaprobación de su madre. Le contesté despreocupadamente, Alejandro estudia en la Universidad de Texas, y Luis está en Auburn. Mi respuesta pareció electrizar el ambiente y causó excitación en la sala. Julio, que parecía bastante reservado hasta ese momento, se animó de repente y mostró una energía parecida a la del conejito Energizer. Julio exclamó emocionado, en realidad, me voy a College Station en agosto. Su curiosidad me llevó a hacerles más preguntas, y me sentí realmente implicado en ellas. Julio tenía curiosidad por saber cuántos años llevaba Alejandro estudiando en la Universidad de Texas y en qué se estaba especializando. Sally le animó a ir más despacio y le dijo, tómate tu tiempo, cariño. Seguro que el señor Rodrigo tiene tiempo suficiente para responder a tus preguntas. Sin saberlo, Julio había recibido una beca completa de fútbol y ya se había comprometido con el programa del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva, ROC. Por su parte, Marcus había sido admitido en la prestigiosa Academia Naval de Annapolis y planeaba empezar allí dentro de un año. En cuanto a Sally, había sufrido mucho cuando su marido, un valiente soldado de la Guardia Nacional, murió trágicamente en el Golfo Pérsico hacía 5 años. Jesús decidió no compartir información adicional, y yo respeté su decisión, absteniéndome de hacer más preguntas. El más joven de los chicos aún no había tomado su decisión, pero su madre se aseguró de que se centrara en los estudios. Mientras yo seguía sin saber el motivo del retraso de Albert, pasé la hora siguiente conversando con los hijos de Sally sobre diversos temas. Sally observaba desde la barrera y se daba cuenta de la conexión que se formaba entre nosotros, a diferencia de la que yo tenía con mis propios hijos. Pasar tiempo con los hijos de Sally me recordó lo mucho que echaba de menos a mis hijos. Albert llegó finalmente acompañado de 2 ayudantes. Tras su presentación, Sally delegó tareas entre sus hijos y los adultos se reunieron alrededor de la mesa de la cocina. Había en el aire un atisbo de escepticismo respecto a mi afirmación de ser el marido de Amelia, pero no tenía ningún deseo de enzarzarme en una discusión al respecto. Cuando me levanté de mi asiento, le di las gracias a Sally por el café y me despedí de los chicos. Sally se opuso con firmeza e insistió en que volviera a sentarme. Las demás caras de la mesa se quedaron en silencio cuando Sally asumió el papel de líder de la conversación, mostrando el comportamiento de una candidata política. Sally preguntó si había pruebas de mi matrimonio con Amelia. Con un movimiento rápido, saqué una foto de boda de mi cartera. Aunque había pasado el tiempo y Amelia había envejecido y cambiado de peinado, su presencia única seguía siendo evidente. Miré a uno de los ayudantes de Albert, que tenía un portátil delante. Le pedí que visitara el registro del condado de Berks, en Pensilvania, donde podían encontrar acceso en línea a certificados de matrimonio de 1960 a 1990. Le dije que buscara bajo mi nombre, Rodrigo Sánchez, y especifiqué la fecha, 17 de agosto de 1979. El asistente de Albert confirmó estas instrucciones. Albert suspiró visiblemente aliviado ante esta revelación, y yo asentí, confirmando la exactitud de la información. Les aseguré que podían seguir investigando, incluso buscar registros de divorcios. Por lo que yo sabía, seguía casada y no me interesaba cambiarlo. La conversación parecía volverse monótona y poco interesante. Esta vez, nadie puso objeciones cuando me levanté para marcharme. Les pregunté si les importaba que durmiera unas horas en su patio antes de ponerme en camino, y Sally accedió.
Me acompañó hasta la puerta y, cuando miré hacia atrás, vi a Albert y a sus ayudantes profundamente absortos en sus asuntos políticos. Los chicos me saludaron o, tal vez, no me saludaron cuando salí de la habitación. Una hora más tarde, los sonidos de Albert y su séquito partiendo. Se me congelaron los oídos esperando el silencio de la noche, pero mi paz se vio interrumpida de nuevo por un golpe en la puerta. Sally entró apresuradamente en la cabaña, vestida con un camisón de franela, y me hizo señas para que guardara silencio, llevándose un dedo a los labios. Estábamos lo bastante lejos de la casa para que los chicos no oyeran nuestra conversación, pero parecía que Sally solo quería que guardáramos silencio. Pasamos juntos al menos una hora, confesándonos apasionadamente nuestro amor. Aunque no era el lugar más cómodo, la cama de la cabina del camión era decente en el mejor de los casos y adecuada para descansar en esas circunstancias. Yo la aproveché. Sally se marchó tan silenciosamente como había venido, sin decir una palabra. Al despuntar el día, volvieron a llamar a la puerta. Esta vez, Jesús me invitó a desayunar con ellos en casa. Para mi deleite, los chicos y yo compartíamos preferencias alimentarias similares, y Sally era una maestra en la preparación de esos platos. Después de hablar con los chicos durante una hora, empecé a sentirme tranquila y alegre. Además, me sentí lo bastante cómoda como para pedirle permiso a Sally para darme una ducha caliente antes de marcharme. Pasó una hora y volví a la carretera, aunque por poco tiempo. Justo antes de llegar a la autopista, me paró el sheriff local. Resultó que el señor Albert quería continuar nuestra conversación. Seguí al coche de policía hasta el lugar donde me esperaba Albert. Estaba desayunando y me invitó amablemente a unirme a él. Berta entró, trajo café y me guiñó un ojo con complicidad. Parecía que tenía vínculos más estrechos con Sally de lo que supuse en un principio. Era evidente que los asesores jurídicos de Albert insistían en mi larga estancia, utilizando el viejo dicho "el tiempo es oro". Intenté disuadirle, pero se limitó a sonreír y continuar con su desayuno. Habría sido fácil aceptarlo todo y desaparecer sin dejar rastro, pero dados los acontecimientos de la noche anterior, decidí que quedarme unos días más era lo que más me convenía. La empresa me aseguró que cubriría los gastos de una habitación de motel y comida, aunque no podía permitirse más. Esto me brindó una valiosa oportunidad para poner al día mi vestuario, liquidar las facturas pendientes y ocuparme de los asuntos bancarios utilizando la comodidad del WiFi. Lo aproveché, envié unos cuantos correos electrónicos a mis socios y pagué puntualmente todas las deudas. Mientras doblaba la segunda tanda de ropa de la secadora, me sorprendió la inesperada aparición de Sally. Me preguntó qué estaba haciendo, encogiéndose inocentemente de hombros. Le contesté que solo estaba doblando la ropa. Sally me recordó entonces que tenía que irme, haciendo hincapié en que había dicho que me iba esta mañana. Los planes habían cambiado, según ella, porque mi hermano le pidió que prolongara su estancia aquí unos días más. Mencionó que había venido a verme ayer por la tarde, suponiendo que yo no estaría aquí hoy. Admitió que mi presencia no era bienvenida para ella. Por las palabras vacilantes de Sally y su cuidadosa redacción, quedó claro que nunca tuvo la intención de que nuestra interacción se extendiera más allá de una reunión, y no estaba segura de cómo resolver la situación. Su decepción me pareció divertida y me dio la oportunidad de reírme un poco. Además, tras la conversación matinal con Albert, me puse a pensar más seriamente. La idea de comprar una casa y establecerse permanentemente en esta zona, tal como me la presentó Albert, parecía tentadora, pero yo no era de las que se dejaban convencer fácilmente con promesas vacías. Decidí mantener una conversación abierta con Sally, invitándola a sentarse en un banco junto a las secadoras. Le expliqué con sinceridad que mi hermano insiste en prolongar su estancia aquí unos días más hasta que decidan si persiguen a Robert. Le prometí que me mantendría alejada de ella y de los chicos hasta que todo estuviera arreglado, recalcando que mi objetivo nunca era hacerla sentir incómoda o avergonzada. Sally negó con la cabeza y admitió que yo les gustaba mucho a los chicos. Mencionó que habían estado preguntando cuándo podría volver y que estaban un poco decepcionados al saber que me iba.
Marcus incluso le pidió que hablara con ella de la posibilidad de que me quedara un poco más. Le pedí disculpas si mis intenciones amistosas habían causado alguna dificultad y le aseguré que esos chicos me recordaban a mis propios hijos, lo que me facilitaba conectar con ellos. Hice hincapié en que mi objetivo nunca había sido crearle problemas. En respuesta, Sally dijo que, debe admitir, las cosas no se pusieron más fáciles cuando vino a mi camión anoche. Reconoció que yo había añadido complicaciones a la situación y me preguntó por qué había acudido a ella. En un susurro, mencionó que habían pasado 5 años desde la muerte de su marido y explicó que, tras 5 largos años desprovistos de consuelo y pasión, parecía el momento perfecto para una oportunidad así, sobre todo teniendo en cuenta que yo debía irme ese mismo día. El entusiasmo de Sally se encendió de nuevo y me preguntó por qué no me había marchado. Molesto, recogí rápidamente la pila de ropa doblada, se la entregué, cogí mis pertenencias restantes y regresé a mi motel. Hacer el amor con una mujer en una cama normal es sin duda más cómodo, pero lo que más me agradó fue la oportunidad de compartir una ducha juntos. Al final de la primera semana, todos los chicos habían recibido camisetas y sudaderas con los logotipos de Texas y Auburn. Sally se quedó con una de las camisetas grandes de Auburn. Mientras tanto, yo prestaba poca atención a las maniobras políticas. Albert y su equipo parecían manejar las cosas sin mi intervención. Pero entonces surgió la noticia de la misteriosa historia de Amelia y los medios de comunicación empezaron a presentarla como una sensación. Los partidarios de Robert intentaron inútilmente restar importancia a estas revelaciones, y siguieron negando o ignorando las acusaciones. La situación no hizo más que empeorar, provocando un rápido descenso de los índices de aprobación de Robert. Me abstuve de participar en asuntos políticos hasta que una mañana recibí una visita en mi motel. En la puerta había una mujer alta, rubia y con una postura perfecta. A pesar de estar en ropa interior, la invité a pasar y le tendí un fajo de billetes de $500. Sus ojos evitaban encontrarse con los míos, pero yo observaba cada sutil movimiento. Vestida con un traje oscuro, camisa blanca y unos modestos zapatos negros, desprendía el aura de una profesional experimentada. Se presentó como Mila y me explicó que era abogada de Levitz Brothers en Sioux Falls. El hecho de que supiera mi segundo nombre me entusiasmó. Sintiendo la urgencia del asunto, me disculpé y me dirigí al baño, cerrando la puerta tras de mí. No pude evitar oír claramente el sonido de la cisterna del váter llenándose. A pesar de mi intención inicial de contenerme, un sentimiento de schadenfreude se apoderó de mí y llevé a cabo un sutil acto de sabotaje. En menos de un minuto, salí del baño y volví junto a Mila, que estaba sentada a la mesa. Me preguntó, ¿era necesario? Le contesté con un deje de diversión, no del todo, pero tu tono me hizo pensar que quizá tuviéramos que quedarnos aquí un poco más. Se disculpó diciendo, solo intentaba mantener la profesionalidad. Ha cerrado el tiro, Mila, su decepción era palpable. ¿Qué necesitas?, le pregunté. Nuestra empresa representa los intereses de Robert. Recientemente descubrimos que su matrimonio con Amelia no se disolvió legalmente, y nos gustaría rectificar esta situación. Avergonzado, pregunté, entonces, ¿quieres que me divorcie de mi mujer? Mila respondió directamente, sí. Me sentí incómoda, reflexionando sobre sus motivos. ¿Por qué iba a hacerlo? Mi pregunta pareció pillarla desprevenida. Le pareció extraño que le hiciera esta pregunta en este momento de la conversación. Aunque había pensado en el divorcio, fui prudente y no se lo revelé a Mila. Ella se quedó sentada, contemplando mis palabras, antes de que yo expresara mi petición. Le pedí una explicación directa y sincera de por qué mi mujer y yo ya no vivíamos juntos. Se inclinó un poco hacia atrás, se desabrochó el botón superior de la blusa y empezó a explicarse. Me reveló que mi mujer había tenido una aventura con un colega hacía 3 años, lo que había provocado su marcha porque ya no podía resistirse a mí y a mis hijos. Su sincera explicación me pilló desprevenido, y le dije que estaba suficientemente claro.
Pregunté por el motivo de nuestra reunión y ella suspiró, reconociendo la compleja situación legal en la que se encontraban mi esposa Amelia y el señor Robert. Esperaba aliviar la situación de Amelia y acelerar el divorcio. Enarqué una ceja y le pregunté qué ventajas tendría para mí. La señora Mila respondió que me concedería la libertad. Me reí un poco, expresando satisfacción con mi situación actual y suponiendo que necesitaba convencerme de que mi vida mejoraría. Hizo una pausa, tratando de entender mi perspectiva, y me preguntó si quería una compensación económica y cuánto. Me acerqué para conocer los términos de la propuesta de divorcio. Su respuesta fue inesperada: ninguna. Me explicó que el proceso podía acelerarse sin intercambiar dinero, dividir propiedades ni luchar por la custodia. Ambas partes simplemente se van con lo que tienen en ese momento, sin deberle nada a la otra, lo que conduce a una resolución limpia y definitiva. Intrigada, le pregunté por la duración típica de un proceso así. Me informó de que suele durar menos de 90 días, y que se llegaría a una decisión antes de las elecciones. Intercambiamos miradas, confirmando su importancia. Pregunté si debía visitar a mi mujer para tranquilizarme, pero la señora Mila me contestó que sería mejor que no lo hiciera. Finalmente, acepté la propuesta, pero añadí una condición: debían cubrir mis gastos de alojamiento y comida hasta que finalizara el proceso. La señora Mila sonrió, indicando que el resultado superaba sus expectativas iniciales. La oportunidad de obtener la libertad sin una carga financiera me atraía. Me aseguró que podía preparar los documentos necesarios y entregarlos para mi firma ese mismo día. Creía que todo iría sobre ruedas y mencionó haber consultado con su abogado, previendo que no habría problemas. Aunque no tenía representación legal, quería hablarlo primero con Albert. Le pedí su información de contacto, explicándole que me pondría en contacto con él si mi abogado tenía algún problema. Le dejé claro que si no recibía una llamada, debía traerme los documentos personalmente. Al terminar esta tarea, me sentí aliviado. La acompañé a la puerta mientras salía. Vi a Sally al otro lado del aparcamiento, pero se alejó rápidamente antes de que pudiera hacerle una señal. Me afeité rápidamente, me vestí y me dirigí al Belly Up. Berta me sirvió café pero me miró con desaprobación. Le pregunté si al menos me dejarían explicarlo todo, y me contestó que no era asunto suyo, pero que más me valía inventar una historia convincente. El desayuno con Sally estaba caliente, pero la conversación era fría. Comí lo más rápido que pude e inmediatamente llamé a Albert. Estaba fuera de la ciudad, pero conseguimos hablar 20 minutos. Para mi sorpresa, le gustó la situación y me aconsejó que aceptara. Insistió en la importancia de obtener copias de todos los documentos y rebosaba confianza. Le pedí que se pusiera en contacto con Sally en mi nombre, y terminó la conversación con una risita. No lejos de la autopista 90, había un gran lavadero de coches. Pasé más de una hora limpiando a fondo y aspirando mi coche, y luego le apliqué cera meticulosamente. Habría sido más fácil pagar un servicio profesional, pero necesitaba terapia urgentemente. Antes de regresar, decidí almorzar en Cracker Barrel. De este modo, esperaba evitar el enfado de Bert, ya que esta vez aparcó con mucho tacto su jeep justo delante de la puerta de mi habitación. Cuando me detuve, Sally salió de su jeep, parecía un poco desorientada. Su expresión mostraba claramente que Albert había estado hablando con ella durante las 2 últimas horas. Me pidió disculpas sinceramente, reconociendo la gravedad de su error. A veces, la culpa puede conducir a resultados positivos. Cuando la señora Mila volvió con los papeles que tenía que firmar, Sally ya se había ido. Para mi sorpresa, insistió en darme un cheque de $10,000. Mientras la campaña de Robert seguía deteriorándose, mi proceso de divorcio transcurrió sin contratiempos. La coordinación fue excelente, y mi divorcio se hizo oficial justo antes de las elecciones. Albert salió victorioso, me expresó su gratitud y prometió compensarme personalmente por la ayuda prestada. Parecía que no había hecho gran cosa,
pero le dije en broma que consideraría lo nuestro aunque me presentara a su hermana. En respuesta, Sally me dio una palmada juguetona en el brazo. Tras las elecciones, la situación empeoró para Amelia. Se enfrentó a inesperados cargos de bigamia y desapareció misteriosamente, lo que parecía haberse convertido en su especialidad. Por desgracia, nunca tuve la oportunidad de volver a verla o hablar con ella. Decidí vender el camión y utilizar el dinero para comprar una casa en una pequeña gravera cerca de Huron. Sally y yo nos casamos en Navidad, y mis 5 hijos estuvieron presentes en la boda. Berta se mudó a una casa móvil de 2 plantas y nos aseguró que cuidaría bien de ella. Gracias a una ecografía, supimos que íbamos a tener una niña, así que pedí sugerencias de nombres de niña que empezaran por la letra T.